Bien, continuamos con el segundo video de la unidad temática de energía. Ahora hablaremos específicamente sobre la energía potencial asociada a las fuerzas conservativas. Hablamos primero de la energía potencial gravitacional. Entonces, esta energía potencial gravitacional, en este caso, está asociado a la fuerza llamada peso, ¿no? Bien, en este caso, am, mm, para poder deducir esta fórmula de la energía potencial asociada al peso, consideramos este sistema de referencias X, y que a la altura Y se encuentra este objeto de masa M. Entonces, respecto a este sistema de referencias, esta partícula va a experimentar esta fuerza que se llama peso, que es igual al negativo de menos mg en la dirección de Y, o sea, dada por esta relación, respecto a este sistema de referencias. Negativo porque esta fuerza está en dirección contraria al eje Y, ¿no? Entonces, se demuestra que fácilmente que el peso es una fuerza del tipo conservativa, es decir, si calculamos por dos caminos diferentes, su trabajo mecánico es el mismo. Entonces, en este caso, si ese es el caso, bueno, se iguala al negativo del gradiente de la energía potencial dada por esta fórmula. Y recordamos que dos vectores son iguales cuando sus componentes son iguales. Entonces, acá la componente X es cero del peso, por tanto esto se anularía. La componente Z del peso también es cero y se anula esta otra componente. Lo único que nos quedaría sería la componente Y. Esta componente Y se iguala con esta componente Y, obteniendo que el negativo de mg es igual al negativo de la derivada de la energía potencial respecto de Y. Entonces, resulta que menos con menos se nos va, aplicamos la técnica de separación de variables, este diferencial de Y pasamos acá a multiplicar y vamos a obtener que el diferencial de la energía potencial, en este caso, va a ser igual a mg por diferencial de Y. Y luego aplicamos la integral a ambos miembros. Condiciones iniciales. En el punto en la superficie terrestre, asumimos que corresponde a la altura Y igual a cero, asumimos que su energía potencial va a ser cero, o sea, para Y cero, la energía potencial es cero. Y a la altura Y, entonces, esta partícula va a tener esta energía potencial E sub P. Resolviendo esta integral, entonces podemos decir que ah, ah, la integral del diferencial de sub P es E sub P y la integral de mg de Y es Y, ¿no? De tal manera que en este caso nosotros tenemos que la energía potencial asociada al peso, E sub P, va a estar dada por esta relación, masa, gravedad por altura. E sub P va a ser masa, gravedad por Y, ¿no? Que sería la energía potencial asociada al peso. Ahora, podemos también, en este caso, ver la energía potencial elástica, ¿no? Entonces, en este caso, la energía potencial elástica es la energía asociada a la fuerza elástica, a la fuerza del tipo Hooke, o sea, la fuerza que va a experimentar un cuerpo que está conectada a un resorte, ¿no? Como este es el caso. Por ejemplo, acá tengo este cuerpo que está conectado a través de este resorte, ¿no? Entonces, eh, cuando este resorte no ha sido estirado ni compreso, entonces este cuerpo va a tener una energía potencial cero y un desplazamiento cero, porque acá ubico el sistema de referencia, el origen del sistema de referencia es eje X, eje Y. Pero cuando este bloque es desplazada hacia la derecha, ¿no? Este vector de desplazamiento X, entonces el resorte le va a ejercer una fuerza a este bloque que se llama F, que estaría apuntando hacia el equilibrio, que estaría dada por medio de esta expresión, negativo K por X U de X, ¿no? En forma vectorial.
También se muestra que el trabajo mecánico para una fuerza de este tipo, del tipo Hooke, es independiente de la trayectoria, no depende del camino. Entonces, si ese es el caso, igualamos al negativo del gradiente de su energía potencial. Como solo tenemos la componente X, solo tenemos que igualar esta componente X con esta, porque estas otras se cancelan, porque no tiene componente en Y y en Z, en este caso en particular. Por tanto, igualando miembro a miembro esta ecuación, obtenemos que el negativo K de X va a ser igual al negativo de la derivada de la energía potencial respecto de X. Menos con menos se nos va. Y de acá, miren, este de X que está dividiendo pasa aquí a multiplicar y tendremos que el diferencial de la energía potencial va a ser igual a Kx de X. Aplicamos la integral desde el punto inicial, y cuando no esté estirado, la energía potencial de este bloque va a ser cero. Y cuando experimenta un desplazamiento X, la energía potencial va a ser E sub P. Resolviendo esta integral, esto nos da igual a E sub P. Y resolviendo esta integral, K sale como constante. Y la integral de X es el 1/2 de K por X al cuadrado. Por tanto, ya podemos decir que la energía potencial elástica asociada a la fuerza elástica está dada por esta relación. Energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. O sea, es decir, está dada por medio de esta relación. Esa sería entonces la energía potencial elástica. Bien. Con esto ya podemos hablar acerca del teorema de conservación de la energía, el primer teorema de conservación de la energía. Entonces, este teorema nos dice lo siguiente. Considerando una partícula en movimiento bajo la acción de fuerzas conservativas, en particular estamos estudiando el peso y la fuerza elástica. Entonces, la partícula, dice, se mueve de tal forma que la suma de su energía cinética más su energía potencial se mantiene constante. Es decir, si la partícula se está moviendo por acción de las fuerzas conservativas, entonces esa partícula va a cumplir esta ecuación, que nos dice que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial de la partícula es igual a la energía cinética final de la partícula más su energía potencial final de la partícula, ¿no? Que es el teorema de conservación de la energía. Entonces, esta ecuación nos permite resolver el problema del movimiento de la partícula cuando está sometida a fuerzas conservativas de una manera relativamente sencilla. ¿De dónde viene esta relación? Entonces, en este caso, miren, para poder hacer la deducción de esta fórmula, recordamos que el trabajo mecánico para una fuerza conservativa está dada por esta expresión. O sea, este trabajo es igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Por otro lado, utilizamos el teorema de trabajo y energía cinética, en la cual este trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, como tenemos dos maneras para calcular este trabajo mecánico, entonces podemos decir que ese trabajo mecánico es igual a la diferencia de la energía potencial inicial menos la final. Y esto es igual a la diferencia de la energía cinética final menos la inicial. De tal manera que en este caso, pasando, reordenando los términos, es decir, en el primer miembro colocando los términos que corresponden al momento inicial A y en el segundo miembro el momento final B. Entonces, este que está restando acá pasa a sumar y este que está restando aquí pasa a sumar. Obtenemos que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final B más la energía potencial final B, ¿no? Entonces, a esto se le llama el teorema de conservación de la energía. Ahora bien, también definimos como energía mecánica, como la energía total, que es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, una partícula tiene una energía total mecánica E
que es igual a la suma de la energía cinética más su energía potencial, ¿no? A eso se le llama la energía mecánica, ¿no? Ahora bien, es importante observar que si una partícula está sometida al movimiento de fuerzas conservativas, esta partícula se va a mover de tal manera que la energía mecánica total se va a mantener constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si la partícula se mueve de tal forma que su energía cinética va aumentando, es porque su energía potencial va a ir disminuyendo, o viceversa. Si su energía cinética va disminuyendo, su energía potencial va a ir aumentando. De tal manera que la suma siempre se va a mantener constante, ¿no? Bien, de manera genérica, nosotros ya podemos expresar este teorema de conservación de la energía, considerando que la partícula se mueve en un campo gravitacional y sometido a una fuerza del tipo Hooke, del tipo resorte, podemos escribir por medio de esta expresión, es decir, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la masa gravedad por la altura inicial, y sub a, más un medio de k por el desplazamiento x inicial al cuadrado. Esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final b al cuadrado más la masa gravedad por la posición final y sub b más el un medio de k por el desplazamiento final x sub b al cuadrado, que es la ecuación que nos permite resolver el problema del movimiento de una partícula para sistemas conservativos. Bien, con esto terminamos este segundo video. En el tercer video ya les mostraré y hablaremos sobre las fuerzas del tipo no conservativas y las combinaremos, fuerzas conservativas y no conservativas.